quiero preguntarles a ustedes, amables oyentes, amigas y amigos, ¿alguna vez han sentido que después de una semana llena de estrés el cuerpo también pasa la cuenta? Yo creo que esto suena a perogrullo, pero detrás de todo esto hay contracturas, dolores musculares, sensación de pesadez. Bueno, esto no es casualidad. Y el estrés no solamente nos afecta emocionalmente, sino que también tiene un impacto directo en nuestro cuerpo y puede generar dolores, incluso hasta dolores crónicos, si no los tratamos a tiempo. Si no, preguntémosle a la doctora Daniela Cuadra, directora médica de la Clínica de Recuperación de Lesiones CRL. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a La Hora de la Radio. Gusto saludarla. Igualmente, Nicolás, muchas gracias por invitarme. Daniela, doctora, bueno, ¿cómo influye el estrés en la aparición de dolores musculares? Ya he sabido de que esto no es solamente un tema emocional, sino que también es un tema absolutamente físico, el estrés. Claro, mira, es un sistema bien complejo, ¿ya? Es multifactorial todo esto, por supuesto. El estrés no es la única causa del dolor muscular, pero el estrés sí puede activar el sistema nervioso simpático, que es una de las maneras que tiene el cuerpo de controlarse, ya de controlar el cuerpo, los movimientos, el sistema endocrino, etcétera. Uh-huh. Y esto puede generar, dentro de su activación, que haya un aumento de la tensión muscular. Y eso, cuando la persona está estresada, sus músculos, la idea de generar esta respuesta de contracción refleja es mantener una cierta rigidez para prepararte como para una situación en que se cataloga como de huida, es decir, de prepararse como para arrancar, ¿ya? Eso es lo que el cuerpo está como preseteado cuando está con estrés, ¿ya? Y esta contracción puede generar incomodidad, dolor, rigidez, por supuesto, y generalmente afecta a unos músculos más que a otros, por ejemplo, los músculos posturales, como la espalda, el cuello, los hombros. Y si esto se hace persistente en el tiempo, puede llevar a causar dolores o lesiones musculares. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? Aquí hay que estar atento a cuanto a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que deberían ya preocuparnos y encender las alarmas? Mira, lo que debería hacerte consultar si que tuvieras dudas respecto a si tienes o no un problema, primero que nada hay que considerar que el dolor no es una situación normal, ¿ya? Cuando hay dolor es que el cuerpo está indicando que algo está sucediendo. O sea, siempre hay que ponerle atención a eso, ¿ya? El dolor muscular, cuando es persistente o recurrente y que no se mejora con el descanso o con analgésicos habituales, es un dolor que tiene que llamar la atención para ser visto, ¿ya? Uh-huh. O dolor que se irradia a partes diferentes del cuerpo o que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, me duele el cuello, pero se me duermen las manos, ¿ya? Por ejemplo. O que haya rigidez para moverse, las típicas tortícolis, o que no te puedes abrochar los zapatos porque la espalda está muy tensa, etcétera. O dolores que no tienen causa, que tú dices, no me he pegado, no me he golpeado, no he tenido ningún evento o alguna caída, etcétera, que pueda gatillar esto y me está doliendo la rodilla, por ejemplo, ¿ya? Esos son los dolores que tienen que llamar la atención, y más aún se están acompañados de otros síntomas. Por ejemplo, problemas para dormir, insomnio, ansiedad, angustia, fatiga, ya, porque el estrés también puede influir en este sistema y generar esas manifestaciones. ¿Por qué muchas personas, doctora, no logran identificar que su dolor tiene relación con el estrés? Algunos lo niegan. ¿Cómo es eso? Es que el estrés es una situación a la que nos hemos enfrentado siempre. Ya, yo creo que el estrés es parte de nuestra vida. Es imposible no tener estrés o no tener situaciones que te generen esta activación del sistema simpático. La vida misma es una situación de estrés. La diferencia es que la capacidad que puede tener una persona entre una y otra persona de adaptarse a esa situación de estrés es la que te va a dar que sea patológico o no. Porque la capacidad de adaptación es la clave para mantener el estrés a raya, ¿ya? Para que no se manifieste o no genere problemas a largo plazo. Entonces, la gente en general no se da cuenta que está estresada porque es algo crónico, es una cosa que está sostenida en el tiempo. No es un evento particular, porque eso sería estrés agudo, que por supuesto también es una de las causas de dolor, ¿ya? Pero es algo temporal, algo que tiene un fin. Cuando es algo crónico es algo a lo que se someten las personas y no son cosas pequeñas que van sumándose, se van sumando, y a veces son imperceptibles estas situaciones.
¿Y sabe por qué le pregunto esto? Porque si hay personas que no logran identificar que este dolor guarda relación justamente con el estrés, lo primero que identificamos la mayoría de los mortales, podemos llamarlo así, es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza para uno es como el primer síntoma de un cuadro de estrés. Claro, sí, la verdad es que hay como gente que tiene dolores como más recurrentes. Hay gente que siempre le duele la cabeza, o hay gente que siempre le duele la espalda. Hay personas que siempre les duele, como que sienten el cuello apretado, la voz ronca. Hay diferentes manifestaciones y como que hay gente que tiene lugares favoritos, como que se asienta, sobre todo ahí el estrés. ¿Y qué tipo de tratamientos existen hoy para poder aliviar estos dolores? Mira, los tratamientos son súper variados. Esto hay que abordarlo de manera súper integral. Por eso es importante estar en una situación terapéutica en la que se tengan muchas herramientas. Por ejemplo, nosotros en la clínica, como somos especialistas en recuperación de lesiones, tanto agudas como crónicas, tenemos el personal necesario para resolver la mayoría de estos tipos de dolores. Pero además necesitamos la colaboración de otros especialistas también, no solamente nosotros que somos médicos del deporte, que hay fisiatras, también hay nutricionistas, psicólogos, etcétera, pero también se puede colaborar con otros profesionales, neurólogos, psicólogos que sean de un área específica, etcétera, porque es multifactorial. Y no es solamente tratar el dolor, hay que tratarlo de manera integral al paciente. Entonces también hay que ayudarlo, hay que escucharlo, hay que ver dónde está el gatillante. A veces puede ser en el trabajo, a veces en la familia, a veces una situación personal o una enfermedad, también puede ser una enfermedad. Por ejemplo, hay gente que se le diagnostica hipertensión o algún síndrome depresivo o un cáncer, etcétera, y eso le gatilla esta situación de estrés continuo. También hay que buscarlo. Entonces, cada persona es diferente y los tratamientos se tienen que enfocar a la causa, ¿ya? Y a las manifestaciones de dolor. Nosotros tenemos terapia transcranial que ayuda a modular la percepción del dolor. Neuromodulación directa, que es sobre el mismo nervio y de manera percutánea, que luego con ecografía se puede apagar o encender, por así decirlo, el sistema nervioso según la necesidad del paciente. Manejo solamente de los dolores o lesiones, ya hacer infiltraciones si fuera necesaria alguna estructura que está dañada, ocupar plasma rico en plaquetas para problemas más crónicos, etcétera. O sea, hay muchas maneras de generar el tratamiento y tiene que siempre ser amoldado al paciente. Comenzamos esta hora con la doctora Daniela Cuadra, ella es directora médica de la clínica CRL, que es la Clínica de Recuperación de Lesiones, sobre el vínculo que existe entre el estrés y, por supuesto, nuestro cuerpo, que hay que cuidarlo como si fuera podríamos decir, un santuario, en nuestro templo sagrado, podríamos llamarlo metafóricamente hablando, claro. ¿Qué consejos básicos, doctora, nos puede dar a esta hora para poder prevenir o reducir estos dolores en la vida diaria? Porque eso yo creo que mucha gente quiere escuchar qué tipo de consejos le podemos entregar a nuestros auditores. Mira, yo creo que una cosa súper importante es, primero que nada, cuidarse, ¿ya? Cuidarse significa atender a las necesidades que uno tiene, no solamente a las que dependen de uno, como por ejemplo solamente el trabajo o dedicarse a la familia, sino que también hay que cuidarse uno, ¿ya? Y para cuidarse hay que tener una alimentación sana, hay que mantener un peso adecuado según lo que se necesite físicamente, o el deporte que se realice, ¿ya? Hacer un entrenamiento adecuado, ¿ya? Y también no ser sedentario, es importante porque la gente cree que solamente ocurre esto en deporte y no. Todas las lesiones se previenen de una manera más eficiente en las personas que hacen actividad física regular o hacen ejercicio, sobre todo ejercicio de sobrecarga, que es con pesas o bandas elásticas, de manera regular y bien guiado. Esa es como la principal situación en que puedes prevenir una lesión, ¿ya? Y todos los otros tipos de prevenciones que serían asociadas más a la carga mental o a la carga familiar, etcétera, siempre hay que ponerle atención, ya es que, por supuesto, cada uno verá cómo a dónde tiene que enfocarlo, pero tener una actividad recreativa, tener una actividad lúdica, darse tiempo para alimentarse de manera correcta es fundamental. Acá también atendemos más que preguntas de nuestros auditores, unos ejemplos claros de lo que podría vincularse con el estrés, doctora. Por ejemplo, acá, un auditor que no se identifica con su nombre, pero sí recogemos su comentario. Dice que tengo una trabajadora que estaba con problemas personales y andaba mal. Luego se empeoró y le aparecieron sarpullidos que luego fueron diagnosticados como herpes zóster. Todo debido al estrés. ¿Hay alguna relación entre el herpes zóster y los cuadros de estrés, doctora?
Como te decía, el cuadro de estrés activa un sistema muy complejo que hay en el organismo, que es el sistema simpático autónomo, que es el que controla muchas funciones básicas en el cuerpo. Entre esos, una de las funciones que controla también está relacionada al sistema inmune, ya cambia la defensa que tiene el cuerpo. En la activación del herpes zóster, el herpes zóster es un virus que una vez que se adquiere, vive para siempre en el organismo de manera inactiva, ¿ya? Generalmente no produce síntomas, pero cuando, por así como explicarlo de manera coloquial, bajan las defensas por alguna situación, uso de algún fármaco en específico, estrés, alguna enfermedad, se altera ese sistema inmune, ese balance se va y los herpes se manifiestan. Entonces no es que el estrés produjo el herpes, sino que el estrés lo despertó. Ahí está, muy buena, ahí hay una destacada diferencia en torno a este virus del herpes zóster junto al estrés. Y todo esto lo aclaró en estos momentos aquí en la hora de la radio la doctora Daniela Cuadra, directora médica de la clínica CRL, a quien le agradecemos que se haya tomado este tiempo con nosotros para hablar precisamente de este tema del estrés y también la relación que tiene con nuestro organismo, que hay que cuidarlo de todas maneras. Y si hay algún síntoma por ahí, no duden en consultar al médico. Así que esa es la recomendación que le entregamos, no solamente nosotros, sino que precisamente también la misma doctora Daniela Cuadra, directora médica de la Clínica de Recuperación de Lesiones, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar respecto a este tema de sumo interés para nuestros auditores. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la hora de la radio. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora Daniela Cuadra, directora médica de la Clínica CRL, quiero decir, sobre la relación entre el estrés y la aparición de dolores musculares. Así que cualquier dolor relacionado a un cuadro de estrés, incluso si usted cree que no guarda ninguna relación, vaya inmediatamente al médico, consúltelo antes de que sea demasiado tarde, ¿de acuerdo? Saludos cordiales para David Mendoza.